Anoten o piensen en 3 cosas que le agrada a su pareja que usted haga. Piensen en ellas, a lo mejor las pueden anotar por ahí. No tienen que ser cosas importantes, o sea, puede ser eso de que, oye, cuando te pares de la mesa, levanta tu plato, mijo. No lo dejes ahí porque llevamos 25 años de casados y sigues dejando tu plato en la mesa. O sea, no tiene que ser así la cosa más importante, ¿no? Que puede ser algo como eso. O ¿sabes qué? No dejes la toalla tirada en el piso cuando te bañas, levántala, por favor. O para otros es simplemente báñate, ok, una vez a la semana, date un bañito, por favor, no se te olvide. O sea, cosas que le agradan a su pareja que usted haga. ¿Ya las tienen ahí visualizadas? ¿Sí? ¿Quién les dio a ustedes esa información cuando se casaron, el día antes de casarse? ¿Alguien les dijo que tenían que hacer eso? ¿Alguien les dio un manual para obedecer a la esposa? Digo, al esposo. Digo, para obedecerse mutuamente. No, ¿verdad? ¿No? Nadie nos dijo que debíamos hacer ciertas cosas que agradaban a la otra persona, ¿no es cierto? Qué bueno hubiera sido que nos hubieran dado un manual del matrimonio, ¿verdad que sí? Qué bueno hubiera sido que nos hubieran dicho, mira, aquí está, tenemos la vida de tu esposa, aquí de este lado, estas son todas las cosas que le desagradan. Aquí te van para que te las aprendas todas y las obedezcas bien. Y luego al esposo, ¿verdad? Aquí a la esposa, mira, aquí están todas las cosas que le gustan a tu esposo para que tú seas la mejor esposa del mundo. Bueno, no nos dieron un manual como ese. ¿Y no sería acaso lindo que nos dieran un manual para las cosas más importantes de la vida? ¿A cuántos les gustaría tener un manual para las decisiones importantes, para el trato con otras personas, para el trabajo que vamos a tomar? ¿No es cierto que la vida sería un poquito más fácil si alguien nos entregara un manual para decirnos lo que se espera de nosotros? Yo recuerdo en una ocasión cuando nos pidieron a mi esposa y a mí que hiciéramos una actividad para niños que llevábamos a cabo allá por la época de Navidad. En la época de Navidad, mi esposo y yo participábamos de un ministerio que se llama La Bolsa del Samaritano. Hace muchos años, Samaritan's Purse. Y una de las cosas que ellos hacen es entregar regalos de Navidad a los niños en muchos países pobres. No pobres, en países de bajos recursos o en vías de desarrollo. Como sea que se diga. Y mi esposo y yo teníamos por varios años ese ministerio a nivel nacional. Y entonces hacíamos muchos eventos con niños y llevábamos una reunión evangelística y cantábamos muchos cantos, así como ustedes ven que cantamos con los niños, y jugábamos juegos y hacíamos mucho ruido y luego les dábamos su cajita de regalo muy linda y les compartíamos el amor de Cristo y ya se acababa todo, ¿no? Entonces me invitaron a una reunión, a hacer un evento y yo pues sin la necesidad de saber nada más, excepto que es algo que vengo haciendo por buen tiempo, dije pues sí, vamos, y fuimos, preparamos los cantos, preparamos los juegos, preparamos la gritería, porque lo que más les gusta a los niños es hacer gritería, y nos fuimos al lugar donde íbamos a hacer el evento, y cuando llegamos a un campamento donde estaban todos los niños. El único problema es que era un campamento para niños sordomudos. Entonces imagínense ustedes qué importante hubiera sido que yo tuviera esa información antes de tiempo. ¿Qué voy a hacer yo en un campamento de niños sordomudos con cantos, con juegos y con gritería? Pues no se puede, ¿no es cierto? No es posible llevar a cabo las expectativas de alguien cuando no tienes claramente definido lo que vas a hacer. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. Vamos a hablar de discernir cómo Dios desea que vivamos en una relación de amor con Él. La mayoría de la gente, la mayoría de nosotros dice de vez en cuando, me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para mí con respecto a esta situación en particular. A mí me gustaría saber cómo Dios quiere que yo actúe en esta situación. ¿Quiere Dios que yo me mueva por este camino? ¿O quiere Dios que yo me vaya por esta ruta? ¿O quiere Dios que yo siga esta carrera? ¿O quiere Dios que yo asista a esta iglesia? ¿O quiere Dios que haga este cambio en mi vida? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta en algún momento? ¿Qué quiere Dios de mí? La pregunta que surge inmediatamente ¿es posible para los seres humanos conocer la voluntad de Dios? ¿Es posible para los seres humanos conocer la voluntad de Dios? O más bien, ¿quiere Dios
que conozcamos su voluntad. ¿Qué piensan? ¿Es posible conocer la voluntad de Dios? ¿Quiere realmente Dios que conozcamos su voluntad o no quiere Dios que conozcamos su voluntad? Bueno, la respuesta es muy clara. La respuesta es sí. Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Por eso, de entre muchas cosas que Dios nos ha dado, nos ha dejado ¿qué? Su palabra, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Y como la obediencia depende del conocimiento, ¿cómo podemos obedecer nosotros a Dios sin saber lo que Él quiere que nosotros hagamos? Así es que hoy vamos a ver dos pasajes de la Biblia. Hay muchos pasajes que hablan de la voluntad de Dios. Uno de ellos está en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El primero se encuentra un pasaje muy conocido en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Búsquenlo por favor, Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice en Romanos 12, 1 y 2? Dice: ahora, oh hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vean esa última parte del versículo, porque es muy interesante lo que el apóstol Pablo dice ahí. Dice: no se conformen a este siglo, 1, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 2. Número 3, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. El otro pasaje se encuentra en Salmos capítulo 32, versículo 8. Es un pasaje muy conocido que dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Si tuviéramos únicamente esos dos versículos, tendríamos que concluir que Dios realmente quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Pero antes de que lleguemos a ese asunto de discernir la voluntad de Dios, debemos hablar de lo que significa la voluntad de Dios. Debemos definir lo que queremos decir cuando decimos que una persona va a conocer la voluntad de Dios. Muy bien, aquí va. Muchas personas, muchos de nosotros, cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos imaginamos que cuando vamos a conocer la voluntad de Dios, Dios de alguna manera nos va a dejar saber su voluntad de una forma tan clara como si viéramos una imagen en una pantalla. O que nos va a llegar un sueño donde Dios nos va a decir: pues sí, fíjate que ese es el trabajo que tienes que agarrar, no era aquel piso que tienes que hacer, es este piso que tienes que poner, ¿no? O pensamos que Dios nos va a enviar una señal en el cielo donde nos va a decir claramente lo que Él quiere que nosotros hagamos, o vamos a recibir un llamado único como el de un ángel o alguna cosa así, o se va a abrir una puerta que estaba cerrada y de repente vamos a decir: oh, aquí es muy claro lo que Dios quiere que haga con mi vida. Pues si casi me habló Dios directamente, ¿no? A veces imaginamos que Dios nos va a dar así un plan detallado, nos va a delinear el camino que debemos seguir, nos va a dar las consecuencias de cada elección, o va a venir alguien a darnos una palabra profética y nos va a decir: así dice el Señor, esto es lo que tienes que hacer con tu vida en aquel asunto en el que estamos atascados. Y la verdad es que la mayoría de las veces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, no siempre la respuesta es clara. Entonces, cuando vamos a hablar de la voluntad de Dios, cuando vamos a hablar de la voluntad de Dios, vamos a hablar de discernir la voluntad de Dios. ¿Ok? Cuando usted y yo hablemos de qué es lo que quiere Dios para mi vida, de lo que estamos hablando es de un ejercicio que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. En el pasaje de Romanos 12:2, cuando el apóstol Pablo dice al final: para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa palabrita que dice ahí, comprobéis, esa palabra que ustedes ven ahí en el griego, dokimazo, es una palabra que significa tratar de aprender la autenticidad de algo mediante el examen y la prueba a medida mediante el uso real. O sea, es una prueba, es un proceso en el que nosotros aprendemos a saber si las cosas que estamos haciendo son correctas o son incorrectas. Entonces, ¿cómo discernimos la voluntad de Dios?
¿Cómo conocemos en este proceso de discernimiento la voluntad de Dios? Bueno, ahí como acabamos de ver, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos ofrece en ese versículo por lo menos 3 cosas muy importantes en esta perspectiva que vamos a ver ahí. Esa perspectiva que vemos nos da 3 pasos importantes. La primera de ellas dice, no te conformes a este siglo. La segunda de ellas dice, renueva tu mente. Y la tercera dice, prueba o comprueba cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Este ejercicio de discernir la voluntad de Dios muchas veces se hace con otras personas, no siempre, es más, de hecho yo nunca recomiendo que cuando usted está por tomar una decisión importante con su vida, a menos que sea una decisión muy confidencial, que nadie puede saber, pues sí hágalo a solas con Dios. En general, si usted va a tomar una decisión importante en su vida, reúnase con personas que han mostrado un buen carácter, una buena sabiduría, que conocen la palabra del Señor y que en oración te van a ayudar a discernir, o sea, a tratar de descubrir si lo que tú estás pensando es genuinamente compatible con el consejo de Dios. ¿Estamos o no estamos? Entonces la primera de ellas que dice, no te conformes a este siglo. Discernir la voluntad de Dios debemos entender nuestros deseos más íntimos. A veces cuando tomamos decisiones, por ejemplo, la carrera que vamos a tomar, o el trabajo que nos toca, o la persona con la que vamos a casarnos, a veces dejamos que sean las ideas del mundo las que nos influencian nuestra mente, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la hora de tomar un trabajo, muchas veces decimos, pues el trabajo que pague más. No importa que trabaje yo sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 24 horas al día, no importa, porque aquí lo que importa es ganar más dinero. Ahora, no me malentiendan, los que tienen trabajos de fin de semana no van a decir, y el pastor nos está tirando una pedrada. No. Estoy diciendo que a la hora de tomar decisiones que van a afectar nuestra vida, lo que importa es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando tú tomas la decisión de buscar un trabajo, de comenzar una nueva relación, de seguir un camino, lo que debes considerar es si te estás conformando al molde de este mundo, es decir, si lo que te está empujando a hacer tu decisión es los valores de este mundo, quiero tener más, quiero ser importante, quiero ser poderoso, o si lo que te está empujando a la decisión es conformarte a la naturaleza de Cristo. Porque el mundo realmente, el modelo del mundo realmente quiere amoldarnos, quiere transformarnos de cierta manera, quiere hacernos como ellos, como Él es. Cuando digo el mundo no me refiero a la gente que no conoce, no, me refiero a este sistema, a este sistema que muchas veces es un sistema operado por el enemigo, por el diablo, que nos presenta contravalores, que nos da ideas que no son ideas del reino de Dios y nos dice, mira, realmente no importa si tú eres una persona humilde, porque las personas humildes no llegan a nada en el mundo. Tú necesitas ser una persona prepotente, porque las personas prepotentes y rudas son las que llegan a ser lo que usted quiera ponerle ahí. Entonces, tienes que comportarte de esa manera y el ejemplo de la Escritura es completamente diferente. Miren, el mundo ejerce mucha presión sobre nuestras decisiones y nos empuja a moldar nuestras vidas a los valores del reino que no es de Cristo. ¿Cuáles son estos valores? Pues ustedes los conocen bien. El consumismo, el materialismo, el individualismo, todos esos, tengo un feedback acá en el micrófono, no sé dónde es, todos esos ismos que nos deforman, ¿no es cierto? El nacionalismo, el militarismo, el consumismo, el individualismo, todos los ismos que nos van deformando, que van en contra del valor del reino de Dios. Pero el modelo de Cristo es diferente. ¿Han notado eso? Los modelos de Cristo son distintos. En lugar de que una persona busque los marcadores de éxito que la cultura dice que debemos tener, en lugar de buscar los marcadores de belleza que la cultura dice que debemos tener, en lugar de buscar los marcadores de fidelidad o de lo que sea que la cultura dice que debemos tener, o los aplausos o las riquezas, nos damos cuenta que Cristo lo que mira es que el corazón. Y dice, ¿de qué le sirve a un hombre
Hablando del género humano, no solamente de un hombre. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? O sea, Jesús está contrastando los valores del reino del mundo y los valores del reino de Dios. Por eso dice, ¿de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo? Riquezas, fama, reconocimiento, aplausos, comodidades, esto y lo otro. Si en el proceso de ganar esas cosas pierde su alma. Pierde su alma, pierde su familia, pierde sus amigos, pierde su iglesia, pierde su relación con Dios, pierde aquello que tiene sustancia en la vida, porque al final de cuentas, déjame decirte, si no te has dado cuenta de eso, el que se muere rico se va a la tumba vacío, y el que se muere pobre se va a la tumba vacío. La gran diferencia a veces es cuántos le lloran a uno y cuántos le lloran al otro. Pero todos nos vamos a la tumba así como vinimos a este mundo, absolutamente sin nada. Y entonces, para discernir la voluntad de Dios debemos entender nuestros deseos más íntimos. ¿Qué es lo que realmente está buscando mi corazón en este momento? La Escritura dice así, hermanos, no me voy a tardar mucho, pero la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Oye, y el corazón a veces hasta se busca versículos bíblicos para excusarse, ¿no es cierto? Sí. Se busca sus pasajes bíblicos y dice, pero ¿cómo va a ser malo si aquí dice, mira, que Abraham hizo esto y lo otro, y por qué yo no? Si aquí dice. Si la Biblia dice que todos somos pecadores, me dijo así un día, si la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿por qué tú me estás diciendo a mí que yo no estoy correcto cuando quiero llevar una de mis familias al servicio de inglés y una de mis familias al servicio de español? Si ahí todos son pecadores también como yo. Dije, sí, pero es la misma familia, no dos familias diferentes. O sea que tenía dos familias diferentes y a una la quería llevar a una iglesia y a otra la quería llevar a otra iglesia. O sea, la nuestra. Y le dije, no güey, José. Porque el corazón nos engaña, entonces debemos discernir nuestros deseos más íntimos para saber si están en la voluntad, en el consejo del Señor. Número 2, renueva tu mente. Y me tengo que apurar. No importa. Ahora, si nos conformamos a los modelos del mundo, nuestra mente va a ser formada de cierta manera. Si nos empezamos a formar en el camino del Señor, nuestra mente va a ser renovada. Los cristianos debemos aprender a pensar de una manera diferente a la cultura en que vivimos. Nuestro proceso de toma de decisiones se verá diferente. ¿Por qué? Porque estará arraigado en una historia más profunda. ¿Cuál es la historia que el mundo cuenta? Bueno, aquí en Estados Unidos la historia primordial es la historia del sueño americano. La historia más grande que el país cuenta es una historia del sueño americano. Ahora ya hay otras historias también muy importantes. ¿Se han dado cuenta que en nuestra cultura se están desarrollando una o dos historias muy grandes en toda la cultura? ¿Cuáles son esas historias que se están desarrollando ahí? Pongan atención y pronto se van a dar cuenta que en la cultura en que vivimos ya hay una o dos historias grandotas ahí, metanarrativas, que le quieren dar sentido a la vida de la gente. Pero nosotros estamos formados en una historia distinta. Es la historia de aquel que envió a su Hijo Jesucristo a entregarse por rescate para la salvación del mundo. Tenemos un amor más profundo. Tenemos una identidad más profunda que se encuentra no en las posesiones materiales, no en la fama, no en cuánto podamos alcanzar con nuestros éxitos, pero en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo renueva una persona sus pensamientos? Dice uno, a ver, está interesante eso de cambiar la mente, pero ¿cómo cambiamos, cómo renovamos la mente? No solamente se trata, les digo rápidamente, de un cambio de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo, ¿no? Porque luego la gente dice, oh, es que hay que pensar positivamente. Nada malo con pensar positivamente. El pensar positivamente no es una transformación de la mente, porque lo único que puede transformar la mente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para transformar la mente del creyente. Bueno, utiliza la palabra de Dios para transformar la mente del no creyente. Imagínense cuánto más la mente de alguien que ya ha recibido la mente de Cristo.
Entonces la transformación de la mente o la renovación de la mente no es lo mismo que un buen pensamiento que se nos ocurra. Yo puedo, yo voy a poder. Está bien, te quieres echarte porras, échate porras, pero eso no va a renovar tu mente. La renovación tiene que ver con la infusión de una nueva vida en nosotros. ¿Quién es el único que puede infundir nueva vida en el corazón del ser humano? Ay, hermanos, se me duermen. Claro, el Señor, ¿verdad? A través de su Espíritu. Y comienza con las Escrituras. Nosotros tenemos que permanecer, morar en la palabra de Dios. Miren, ahí en la página de Casa de Luz, todas las semanas hay una lista de todas las lecturas que usted puede hacer durante la semana, incluyendo los Salmos, una porción del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Si usted no lee la Biblia es porque no quiere. Déjeme decirlo tan claramente como lo acabo de decir, pero que se oiga fuerte. Si usted no lee la Biblia es porque no quiere. Cuando la gente vivía en el comunismo allá en otros países, en Rusia o algo, decían, pues no se puede leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no había Biblias, ni había aparatos electrónicos para tener Biblias. No existía nada. Y cuando alguien dice, yo no leo la Biblia, quisiera, pero no puedo porque no hay. Aquí, si usted no lee y escudriña y busca y permanece en la palabra de Dios, es porque no quiere. Y si usted no quiere, luego no venga a culpar. Los va a regañar. Regáñalos, Tony, regáñalos. Si usted no quiere, luego no ande culpando a nadie de que usted no sabe la palabra de Dios, o no conoce la voluntad de Dios, o tiene pensamientos que no se acoplan a la palabra de Dios. Porque si usted no quiere buscar el consejo de Dios, es únicamente porque usted no quiere. Alguien venga aquí porque quiero darle un bibliazo a alguien ahorita. A ver, rápidamente. Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la tercera cosa, para no tardarme mucho, ahí le puse prueba, pero realmente es comprobar. ¿Se acuerdan la palabra comprobar? Que dice es a través del ejercicio de la prueba, a veces incluso de la prueba fallida, con fe, donde comprobamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la Biblia que es la voluntad de Dios? Dice, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando rechazamos la fórmula del mundo para una visión de la nueva vida y transformamos nuestro pensamiento con la palabra de Dios, podemos comenzar a determinar si estamos en la voluntad de Dios. Hasta que dejemos de seguir el mundo y de pensar como el mundo, no podemos tener la claridad del Espíritu Santo para elegir el camino de Dios. Conocer el carácter de Dios y cómo se mueve nos permite probar si una oportunidad está alineada con su voluntad. Entonces, al estudiar la palabra y dejar que nos cambie y permitir que el Señor nos guíe, vamos a estar alineando nuestras vidas con la voluntad de Dios. Regresemos al Salmo donde empezamos hace un momento. El versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Lo que no les puse fue el versículo 9. A ver si no les parece ofensivo el 9. Y aunque les parezca ofensivo, yo no lo escribí. Lo mandó a inspirar el Señor. Dice, no seas como el caballo o como el mulo. Dice, no seas como el caballo o como el mulo al que hay que ponerle un lazo, porque si no se le amordaza no entiende. Palabras fuertes, ¿no es cierto? Primero dice el Señor muy suavecito así, mira hijo, yo te amo, yo te voy a hacer entender, yo te voy a guiar, voy a fijar mis ojos sobre ti, pero te voy a decir una cosa, no seas mula. No dice así. Dice, no seas como el caballo o seas como el mulo, a quien hay que ponerle freno, porque si no, no obedecen. Si el caballo no tiene freno, se desemboca. ¿Ok? Él toma sus propias decisiones y se va donde quiere, se come el pasto que quiere, se junta con la yegua que quiere, se va al corral que quiere, hace lo que le da la gana, no acepta jinete, él anda libre. Cuando al caballo se le pone un freno, es porque está listo para ser montado por alguien. Si el freno de la palabra de Dios en el corazón del individuo lo pone listo para recibir el yugo de Dios sobre él. Hace un rato les decía que en el matrimonio ninguno de nosotros se nos entregó un manual el primer día con las cosas que debíamos hacer y las que no debíamos hacer. Y muchas cosas hubieran sido más fáciles si hubiéramos tenido un manual así, pero no lo teníamos. Pero escuchen esto, cuando les pregunté acerca de aquellas cosas que le gustaban a su pareja, ustedes pudieron decir con claridad cuáles eran, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso?
Porque aprender lo que le agrada o desagrada a nuestra pareja se da en el contexto de la relación en que vivimos. Es decir, aprendemos lo que a la otra persona le gusta cuando pasamos tiempo juntos. Aquí hay ya me gusta decir secreto, pero aquí hay una especie de clave secreto, ¿no? Para el asunto de discernir la voluntad de Dios. Es una de las cosas más importantes cuando hablamos de discernir la voluntad de Dios. Vivir en una relación con Dios es lo que le permite a las personas discernir la voluntad de Dios, porque ahí aprendemos lo que le agrada y no le agrada a Dios. Es en la relación con Dios donde aprendemos a conocerle y aprendemos a conocer lo que le agrada a Dios. Su promesa es clara: te haré entender, te enseñaré el camino donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces discernimos la voluntad de Dios dentro de la relación con Dios. Pero ¿cómo discernimos la relación con Dios? La discernimos dentro de la palabra de Dios. Si nosotros, le voy a reventar la burbuja a algunos, nosotros no nos relacionamos con Dios como a nosotros nos gustaría relacionarnos con Dios. No nos relacionamos con Dios como nos conviene relacionarnos con Dios. Cuando yo digo, es que a mí me parece, lo que a ti te parece o lo que piensas es irrelevante. Lo que tú sientes o deseas es irrelevante cuando se trata de una relación con Dios. La manera como Dios ha definido su relación con nosotros es a través de su palabra. Y comienza con el Evangelio, siempre comienza con el Evangelio. El Señor dice, aquellos que aceptan al Hijo tienen la vida. Los que no aceptan al Hijo no tienen la vida, punto final. No hay otro lugar donde irse. El que quiere tener una relación con Dios debe comenzar en ese punto fundamental de lo que Dios dijo acerca de lo que somos los seres humanos. Estamos perdidos, muertos, sin oportunidad de conocer a Dios. Por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo como uno de nosotros. No otro humano como uno de nosotros, no, el verbo de Dios hecho carne para vivir entre nosotros y para morir por nosotros y luego darnos a conocer la voluntad de Dios. Dijo el evangelista, dijo, ¿cuál es? El mismo Jesús, lo dijo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que conozcan aquel a quien Dios ha enviado. Así es que si nosotros discernimos la voluntad de Dios en una relación, ¿en dónde discernimos la relación? Bueno, la discernimos en la palabra del Evangelio, en la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros discernimos lo que Dios quiere, porque la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos. Por eso es que conocer la voluntad de Dios, y con esto termino, es un ejercicio de discernimiento espiritual que involucra tres cosas. Ahí van a aparecer en su pantalla. Involucra la iluminación del Espíritu Santo, involucra la palabra de Dios e involucra un corazón dispuesto. Cuando falta cualquiera de estas tres cosas en nuestro discernimiento de la voluntad de Dios, no vamos a lograr discernir bien lo que Dios quiere. Si nos falta la iluminación del Espíritu, vamos a hallar excusas en la Biblia para hacer lo que queramos. Si nos falta el conocimiento de la palabra de Dios, no tendremos de dónde echar mano para la sabiduría de Dios. Y si nos falta un corazón dispuesto y obediente, ¿qué importa que Dios nos diga hasta con una señal en el cielo lo que quiere que hagamos si no estamos dispuestos a obedecer? Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 95, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la rebelión. Entonces tenemos que recordar que a través de la iluminación del Espíritu Santo y la palabra de Dios como la revelación de nuestra relación con Dios y un corazón dispuesto a obedecer, estamos conociendo más y más la verdad de Dios. Y bueno, hay una cosa muy importante que no se nos debe pasar inadvertida aquí, y se nos pasa a la mayoría de nosotros. Y esto es la última cosa que voy a decir, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Nuestra mentalidad individualista a veces nos hace pensar que lo único en lo que Dios está interesado es en nuestras decisiones personales. No me malinterpretes, Dios sí está interesado en tus decisiones personales. A Dios sí le importa con quién te vas a casar y qué trabajo vas a tomar y todo eso. Pero eso está únicamente relacionado con un cuadro más grande. ¿Okay?
El cuadro más grande con el del que Dios está interesado tiene que ver con los planes de Dios para la redención del mundo. Entonces la última pregunta para hacernos cuando estamos tomando una decisión no es: ¿será que Dios quiere que tome este trabajo? ¿Será que Dios quiere que me case con esta persona? ¿Será que Dios quiere que me apunte para esta? No, la pregunta que debemos responder es: ¿cómo mi trabajo, cómo mi matrimonio, cómo mi tiempo libre, cómo mi dinero avanza o retiene los planes de Dios para la redención del mundo? Que si debo ir para aquel lugar, que si debo juntarme con esta gente, que si debo hacer este tipo de actividades, cómo estas cosas avanzan o cómo obstaculizan el progreso del reino de Dios en el mundo. Ponle esa pregunta a cualquier cosa que hagas con tu vida y te garantizo que tu decisión va a estar dentro de la voluntad de Dios. Si tú dices: me caso con este chico, pero este chico no es cristiano y no conoce de las cosas de Dios y yo quiero servir a Dios, ahora piensa en esto: ¿va a avanzar mi relación con este muchacho el plan de Dios para el mundo? No. Y no es un asunto únicamente de que es cristiano o no es cristiano. Si agarro este trabajo donde voy a tener que a veces faltar de alguna manera a la ética porque aquí me van a pedir que haga cosas por debajo del agua, ¿está avanzando los planes de Dios en el mundo? No. Si tengo que trabajar tanto que estoy olvidando a mi familia, que estoy descuidando a mi esposo, a mi esposa, que no veo a mis hijos, que no tengo tiempo para nada más que para salir de un lugar para otro, ¿estoy avanzando los propósitos del reino de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando tratamos de discernir la voluntad de Dios. Y seguro estás pensando en este momento: pues chiste, todo se trata de Dios. Sigo callado, les digo más. Si tú estás pensando y dices: oye, pero ¿de qué se trata esto? Esto nomás se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Mi frase favorita de San Agustín, que está ahí al final, que también tiene parte de ver con la canción que cantábamos hace un momento. Dice San Agustín: nos hiciste para ti, Señor, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en ti. Todo se trata de Dios. La vida y la muerte, el pan y el hambre, el trabajo y el descanso, la familia y la soledad, el placer y el sufrimiento, todo se trata de la voluntad de Dios.